Hola familia, el Señor les bendiga. El libro de Deuteronomio es un libro que se escribió en muy corto tiempo y hacia el primer día del mes 11 del mes del año 40 del Éxodo, Israel había acampado en un lugar que se llamaba Sitín, frente a Jericó, en las llanuras de Moab, al oriente del Jordán. Y el pueblo de Israel estuvo acampando allí durante 2 meses. En esos 2 meses ocurrieron muchas cosas importantes. Se eligió a Josué como el nuevo líder, Moisés dio su gran discurso, se hicieron los preparativos para ocupar Canaán y también Moisés desaparece. Lo más importante de todo este libro es el discurso que Moisés pronuncia y que constituye prácticamente la mayor parte del libro de Deuteronomio. El libro es un libro histórico y también de orden exhortatorio, porque está formado de 4 discursos esenciales que Moisés le da al pueblo de Israel. Moisés hace un llamado urgente a su pueblo para ordenar sus vidas de acuerdo con la voluntad revelada de Dios. Y como pieza oratoria, realmente es único en su género. Deuteronomio es la despedida de un hombre que amó profundamente a su pueblo y que rogó ser borrado del libro de la vida si el pecado de ellos no era perdonado por Dios. Tremendo. Esto nos recuerda el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. La influencia del libro de Deuteronomio realmente es única en el pueblo de Israel y hace parte importante de la vida religiosa de los hebreos, porque fue justamente el libro que Josías encontró, o uno de los servidores de Josías encontró, con el cual hizo reformas religiosas muy fuertes después de mucho tiempo en el cual el pueblo de Israel ni siquiera se acordaba de Dios. Y este libro de Deuteronomio llegó a ser realmente una piedra angular de todo el verdadero recital religioso del país de Israel durante mucho tiempo hasta que Jesús vino a esta tierra. Así que estamos frente a un libro realmente muy único y muy importante en la vida del pueblo de Israel y para nosotros como cristianos. Moisés se levanta enfrente de un pueblo que son casi 1 millón de habitantes para darles un discurso. Nos es difícil poder creer de que casi 1 millón de personas puedan escuchar a Moisés. Lo que ocurría era que existían personas que repetían el discurso, que se paraban cada 20 metros, escuchaban lo que Moisés decía y lo repetían a los demás. Y más allá, otros 20 metros más adelante, nuevamente otras personas repetían y así sucesivamente se hacía hasta que se abarcaba todo el campamento. Esto lo hacía el faraón cuando daba sus discursos, lo hacían los reyes asirios y los reyes babilonios. Así que no es difícil para nosotros pensar que Moisés hacía lo mismo y era la única forma en que todo el pueblo lo podía escuchar. El pueblo de Israel está acampando en la parte oriental del río Jordán, lo que se conoce como Jordania. Para la época de Moisés se llamaba el Golfo de Arabá o el Golfo de Moab, pero hoy en día no se llama así. Hoy en día se llama el Golfo de Acaba. Y este término se aplica no solamente a la parte donde ellos están, sino que se aplica a todo el Mar Muerto y todas las partes que están justo alrededor de ese campamento donde se encuentra Moisés. Podemos decir que está al sur el Mar Rojo, al oriente está toda Jordania, al occidente está el río Jordán y un poco al suroccidente está el monte Sinaí. Moisés utiliza la palabra mar para referirse al Mar Rojo. En el capítulo 1 y el versículo 40, esa palabra rojo significa caña o junco para cortar. Y es probable que justamente alrededor de esos lugares estuviesen algunos cultivos de caña. Los nombres geográficos que Moisés nos da en el versículo 1 no los encontramos en Números ni en otros libros de Moisés. Hay que decir entonces que Moisés está haciendo una recapitulación aquí. Deuteronomio es una recapitulación de Génesis, Éxodo, Levítico y Número. Y en este lugar, cuando él hace una recapitulación, pues él nombra lugares que no han sido nombrados antes.
por eso no se encuentran en el libro de Números. Se habla, nos dice la lección de esta semana, perdón, del día de hoy, profecía cumplida. ¿A qué profecía se refiere? Son 40 años que se cumplen justamente en este momento cuando Moisés está hablando. Y ese cálculo incluye el año de la salida de Egipto, desde que sale Egipto hasta cuando llegan al monte Sinaí y reciben los 10 mandamientos. Israel estuvo allí acampando en el monte Sinaí, en la ladera del monte de Sinaí, estuvo acampando 11 meses. 11 meses más año y un mes que estuvieron caminando antes de llegar al Sinaí, eso incluye cuando cruzaron el Mar Rojo, más 38 años después hasta donde nos encontramos ahora en Deuteronomio, son los 40 años de la profecía cumplida a la cual se refiere la lección del día de hoy, lunes. Esto lo encontramos nosotros en Éxodo 19:1, en Números 10:11. Entonces, 2 meses y 9 días antes del cruce del Jordán, más el resto de los 38 años, nos da a nosotros un total de 40 años. En ese tiempo, en los últimos días, antes de Moisés acampar para pasar ya el río Jordán y hacer la conquista, habían derrotado a una gran cantidad de reyes y ellos estaban ahora deseosos de entrar, pero al mismo tiempo, como lo dije en la introducción de esta lección, de este trimestre, estaban realmente sin confianza. Los israelitas necesitaban que alguien les diera un empuje. No tenían absolutamente nada de confianza porque 38 años antes, cuando habían querido conquistar el país de Palestina o Canaán, se han encontrado con gigantes, personas muy altas que venían de un hombre llamado Anac. Es aquí entonces cuando Moisés entra y quiere darle al pueblo de Israel un ánimo completo, total, para que puedan entrar y conquisten el país de Canaán. Como podemos ver, el Señor cumplió fielmente esta profecía que le dio 40 años atrás. Y justamente cuando se cumplen los 40 años es cuando el país de Israel entra y conquista. Esto para nosotros debería ser una certeza completa de que podemos confiar en el Señor, de que sus promesas son verdad y que así como Él prometió que viene por segunda vez, lo hará y muy pronto. Familia, muchas gracias por tomarse el tiempo y escuchar este poquito de explicación, corta explicación de la lección del día lunes. Nos estamos viendo. Feliz día. Chao.